30 de mayo de 2013. Han pasado ya 12 años desde la muerte de Mario Biondo, que Mercedes Milá paralizó una gala de Gran Hermano para informar a todo el público de que el marido de Raquel Sánchez Silva, al que ella conoció en esa edición de Supervivientes 2011, había fallecido. Toda España en shock y desde entonces un terremoto mediático en Italia y posteriormente en España. Han pasado 12 años desde esta misteriosa muerte, una historia que comenzó con la versión oficial de un suicidio, pero que hoy, más de una década después, vuelve a dar un giro inesperado con la última decisión de la Audiencia Provincial de Madrid y las declaraciones de su madre, Santina. Un nuevo auto de la Audiencia Provincial de Madrid acaba de reconocer que la muerte de Mario Biondo podría no haber sido un suicidio y con ello se reabre de nuevo el debate, se pone en el disparadero a Raquel Sánchez Silva en un mare magnum de heridas y acusaciones que nunca llegaron a cerrarse. Mario Biondo era un cámara joven de televisión italiano, trabajaba en programas de gran audiencia para diferentes productoras de Italia y de España, y durante el rodaje de Supervivientes 2011 conoció a la presentadora Raquel Sánchez Silva. Poco después se casaron y comenzaron una vida juntos en Madrid hasta el 30 de mayo de 2013, día que todo cambió. Su madre, Santina D'Alessandro, y su padre, Pippo Biondo, siempre afirmaron que Mario fue asesinado. Durante años pidieron nuevas autopsias, informes y peritajes. Se realizaron hasta 3 autopsias, 2 exhumaciones y hasta el Tribunal de Palermo en Italia concluyó en 2022 que la muerte no podía considerarse un suicidio. Para los padres los indicios eran claros, había lesiones que no encajaban con la versión oficial y señales de manipulación en la escena. Pero la justicia española, pese a todas esas pruebas, se mantuvo firme. No hay delito, no hay responsables, el caso queda archivado. Ahora, en octubre de 2025, la Audiencia de Madrid ha emitido un auto histórico. Por primera vez admite que la hipótesis del homicidio no puede descartarse. El tribunal señala que en la investigación original faltaron diligencias esenciales, no se interceptaron llamadas, no se hicieron registros ambientales ni análisis complementarios en los primeros días cuando todo era crucial. Sin embargo, el mismo auto reconoce que el caso no puede reabrirse. ¿Por qué? Por el principio de cosa juzgada. Legalmente, la causa ya fue archivada y no se puede volver a investigar. Nos encontramos aquí con una paradoja amarga y es que se admite que hubo fallos, pero la justicia dice que ya no puede corregirlos. La reacción de la familia, como no podía ser de otra manera, pues no se ha hecho esperar. La madre de Mario, Santina D'Alessandro, calificó esta resolución como una pequeña gran victoria, una batalla en la guerra que mantienen contra Raquel Sánchez Silva. También como una confirmación de todo lo que llevan denunciando desde hace 12 años, una aventura judicial y mediática que tuvo un gran eco en Italia por los dos padres, acudían a programas de televisión, se consultaron muchísimos expertos y Santina ha hablado de su dolor personal, repitiendo un poco lo que lleva repitiendo desde hace muchísimos años. Después del funeral, Raquel nunca más nos llamó, nunca se interesó por nosotros. Durante años ha habido siempre como estos dos bandos. Raquel Sánchez Silva, por un lado, una presentadora querida que nunca había dado ningún tipo de escándalo, y la familia de Mario Biondo, sus padres, que han sido tachados de obsesivos, incluso de conspiranoicos, pero que ahora con este auto sienten que por fin algo se ha movido. Mientras tanto, la figura de Raquel Sánchez Silva sigue en el centro de todas las miradas. 12 años después, ella continúa con su vida profesional y familiar, se quiere mantener al margen del caso, cosa que muchas veces no se le ha dejado. Ha tenido que batallar por ello y si no lo hubiera hecho, yo creo que hoy en día Raquel Sánchez Silva ya no sería ni siquiera presentadora. Cada vez que hay una novedad judicial, su nombre salta a los titulares. Esto ella lo entiende porque es periodista, pero siempre ha existido como una cierta protección en su momento
por parte de la empresa en la que trabajaba, protección que luego se le retira, se empieza a hablar abiertamente como se hablaba en Italia del tema en España, y Raquel Sánchez Silva es objeto de todo tipo de rumores, y en esta muerte, que también implica conspiración, se habla de personas poderosas, personas importantes, personas peligrosas. Raquel Sánchez Silva hoy vive una existencia más o menos discreta, ha participado en diversos programas de Antena 3 y de la 1, de Mediaset no quiere saber nada, su filial italiana le destrozó prácticamente la vida haciendo de la muerte de Mario Biondo pues prácticamente su telenovela particular durante unos 6-7 años. Ella nunca ha sido imputada ni señalada judicialmente, pero sí socialmente. Y es que el relato mediático la ha descrito prácticamente como la perpetradora de esta tragedia. El relato mediático, sobre todo en Italia, que luego se terminó contagiando en España. Ella incluso muchas veces... bueno, todo el mundo evoluciona, pero es verdad que su carrera iba por otros lares hasta que presentó Supervivientes. Ahí ya pasó, digamos, a la primera división de presentadores. Se ha negado a hacer determinadas cosas en televisión, se ha negado a conceder entrevistas hablando sobre este tema, e incluso denunció el último documental de Netflix con el que ella no se encontraba de acuerdo. Finalmente, en el año 2020, decide presentar una demanda contra la familia de Mario por injurias y calumnias, denunciando lo que calificó como una campaña de acoso mediático. Desde entonces, su estrategia ha sido el silencio, nada de entrevistas, nada de apariciones públicas hablando del tema, solo comunicados formales a través de sus abogados. A estas alturas, el caso de Mario Biondo se ha convertido en mucho más que una tragedia personal. Hoy es la noticia del día, ha aparecido incluso en algún telediario, y al final nos encontramos aquí con un símbolo de los errores judiciales, de la presión mediática y del conflicto que hay entre dos justicias, la española y la italiana. El nuevo auto reconoce fallos graves en la investigación, pero no abre la puerta a reexaminar el caso, al menos en España, porque hay novedades. Para la familia Biondo es una admisión sin justicia. Para la defensa de Raquel Sánchez Silva, una confirmación de que no hay responsabilidad penal ni causa abierta. Los abogados de la familia italiana ya han anunciado dos pasos siguientes. En unos días tendremos una rueda de prensa, en este caso por parte de los padres de Mario Biondo, y parece que va a tener una repercusión importante, no solo en Italia, también aquí en España. Ellos van a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional Español y también una demanda de responsabilidad patrimonial contra la Administración de Justicia por lo que consideran una mala praxis reconocida. En Italia, la prensa y la opinión pública se han vuelto a encender, los titulares apuntan a España y ya se están preparando movilizaciones sociales, digitales, pidiendo que el caso se reabra. He podido ver algunos programas de la televisión italiana y en este sentido están debatiendo sobre si fue un suicidio simulado o un asesinato encubierto. 12 años después, el caso de Mario Biondo vuelve a estar más vivo que nunca. La madre asegura que seguirá luchando hasta el último día de su vida y Raquel, por su parte, intenta mantenerse en silencio, atrapada entre el dolor que le produjo esa situación y la exposición pública a la que nunca se va a terminar de acostumbrar. El nuevo auto judicial no ha cerrado el caso, ha añadido una nueva capa de incertidumbre, una familia que exige justicia, una presentadora que vive una vez más bajo la sombra de la sospecha y una justicia que 12 años después admite que quizás se equivocó pero que ya no puede hacer nada para corregirlo. Bien, varias cosas tenemos que contar. Hay dos puntos importantes en este sentido. Por un lado, la defensa de los padres de Mario Biondo quiere insistir precisamente en un ordenador formateado. No se sabe por qué. Bueno, ahora yo diré un poco la versión que yo siempre he tenido y que sinceramente creo que es la más plausible. Un ordenador formateado, dicen que por una persona de la familia de Raquel Sánchez Silva. Recordemos que Raquel Sánchez Silva no se encontraba en esos momentos en Madrid cuando se produce la muerte de Mario Biondo.
Y por otro lado, y esta es noticia no, rumor reciente de los últimos años, y es que al final esto vino envuelto en una capa de conspiración que situaba a Mario Biondo, en este caso, pues que su muerte se debió a conexiones o vínculos directos o indirectos con personas poderosas. Sí, hay por ahí una noticia que no se encuentra en medios oficiales y que yo particularmente pues no le doy mucha credibilidad, que vincularía a Raquel Sánchez Silva con una persona importante de este país. Eso para mí no tiene ningún sentido, nunca lo ha tenido y forma parte un poco de la naturaleza de los típicos bulos. Pero por otra parte entiendo a la familia que se tiene que agarrar a un clavo ardiendo en todo lo que supone descubrir realmente qué fue lo que pasó con su hijo. A ver, yo la versión que he tenido siempre ha sido la de que fue un accidente, es decir, no fue un suicidio, pero tampoco fue nada ni premeditado ni nada. Por la naturaleza en la que se dio ese accidente, pues bueno, no se ha hablado públicamente y entiendo yo que por temas de privacidad, aunque si buscáis creo que podéis encontrar un poco las causas de absolutamente todo. Eso pertenece ya a la privacidad, en este caso de una persona fallecida, pero también pertenece a la privacidad de Raquel Sánchez Silva. Y sinceramente creo que todo es más sencillo, pero también creo que Raquel Sánchez Silva no tiene que dar ningún tipo de explicación sobre eso. Entiendo y comprendo y hasta apoyo en cierta medida la postura de los padres de descubrir qué pasó, porque ya se convierte, digamos, en una necesidad vital, algo que te dé fuerzas para seguir con tu vida ya sin tu hijo y que suponga unas ganas de vivir. Una razón de vivir para buscar explicaciones. Creo que este tema se va a convertir que no va a ser la última vez que hablemos de esto, a pesar de que aquí he podido resumir más o menos en estos minutos lo que ha sido un poco todo el caso. Personalmente no es un caso en el que yo me quiera posicionar, y no por miedo, sino más bien un poco por respeto. Todo se dio, es la muerte de una persona joven, la muerte se dio en trágicas circunstancias, sean las que sean. Hubo, y creo que eso no se puede negar, dos personas que sufrieron con eso, por una parte los padres, por otra parte Raquel Sánchez Silva, la cual también ha cometido errores un poco con todo esto. Recordemos ese vídeo que hemos visto hasta la saciedad. La primera entrevista lo anuncian a Rosa, que Raquel Sánchez Silva va después de la muerte de su marido, tal, y evidentemente ella se encontraba haciendo unas promos y conectan en directo. Sí, me han llegado todos vuestros mensajes desde este Sony Xperia. Nos quedamos todos flipando. Pero pudo ser simplemente un recurso un poco para salir, pues para salir de ahí. Tenía que hacer la publicidad y de hecho la hizo, y la hizo bastante bien, en una táctica que yo creo que debería ser estudiada en este caso por publicistas y expertos en marketing. Pero creo también que no se puede opinar de este tema a la ligera, porque creo que no es tan sencillo como en principio parece. Raquel Sánchez Silva puede caer mal, tiene carácter, la hemos visto con carácter. De hecho, hay vídeos que aparecen en los juzgados replicando al juez, replicando al fiscal, y parece que con esto es la gran mala de la película. Sí, pero vuelvo a repetir lo de antes, no ha sido imputada, no ha sido acusada formalmente, y hay una familia que busca por lo menos algo parecido a eso. Nos enteraremos un poco en la rueda de prensa con los nuevos detalles que den, pero una cosa al final es clara, este chico ya no está entre nosotros, los padres buscan una justicia, los medios se ponen de parte de los padres porque al final son los padres los que hablan, y Raquel Sánchez Silva se encuentra callada.
El hecho de que Raquel siga callada, pues va a ocurrir como ocurre en muchos otros casos. Si la persona no habla para un medio en concreto, pues simplemente van a ir de nuevo, en este caso, todos contra ella. Que se resuelva este tema de la mejor manera posible, pero ya digo, 12 años que yo entiendo que no han sido fáciles ni para una parte ni para otra. Creo que este tema no es cuestión de bandos, sino de estudiarlo bien. No sé qué opináis. Dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción. Uniros al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.